Muy bien, vamos a iniciar esta conferencia que el Señor ya dispuso para usted y para mí. Y la voy a iniciar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 16. Si tiene una Biblia o tiene un aparato móvil ahí donde pueda verlo, adelante. San Mateo 15, 16. Leo la versión Dios habla hoy. Jesús respondió y hace una pregunta a sus discípulos. ¿Ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por tu pura misericordia y gracia, Señor, nos permites estar aquí. Te suplicamos, Señor, tu ayuda en Cristo Jesús, porque si algo necesitamos es que lo que nos vas a enseñar hoy a través de esta conferencia, de este mensaje tuyo, si algo necesitamos es que entre en nuestro ser interior, porque lo ocupamos, Señor. En Cristo Jesús, amén. Estamos en la serie Seamos Entendidos. El nombre de esta conferencia lo he titulado con signos de interrogación, aún sin discernimiento. Ese es el nombre de la conferencia, aún sin discernimiento. Le voy a decir una verdad. Quienes por varios años han disfrutado de los beneficios al asistir a una congregación cristiana, donde le instruyen en las verdades de Dios y aún están sin comprenderlas, continúan cometiendo muchas faltas, imprudencias y aún siguen cayendo en pecados. Pero además salen de su boca muchos juicios o expresiones injustos. Por consecuencia, se continúan atrayendo diversos daños a sí mismos y provocando daños a quienes están cerca de estas personas. Donde hay un hombre o una mujer, no importando la edad, que por la gracia de Dios y por su aceptación al Evangelio es hijo o hija de Dios, pero no discierne, ahí tanto esa persona tiene problemas como quienes están a su alrededor. Donde esté, puede estar en su trabajo, en diferentes lugares públicos, con su familia, aún dentro de la misma congregación a donde se reúne los hijos, hijas de Dios. La razón, simplemente habla por hablar o actúa por actuar. ¿Por qué? Porque no discierne. Y veamos las escrituras, ellas nos van a hablar a usted y a mí. Inicio esta conferencia en San Marcos capítulo 14, versos 55 al 59. Repito la cita, San Marcos capítulo 14, versos 55 al 59. Leo la versión traducción lenguaje actual. Los sacerdotes principales y todos los miembros de la Junta Suprema buscaban a alguien que acusara a Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraban. Verso siguiente, muchos vinieron con mentiras en contra de Jesús, pero se contradecían entre ellos. Versículo 57, algunos se pusieron en pie y mintieron diciendo, nosotros oímos a Jesús decir que él iba a destruir este templo que nosotros hicimos. Él mismo dijo que en 3 días iba a construir otro templo sin la ayuda de nadie. Finalmente, verso 59, pero ni en eso se ponían de acuerdo los que acusaban a Jesús. De siempre ha estado desde el Antiguo Testamento que la mentira es un pecado. ¿O me equivoqué? ¿Sí, verdad? La mentira es un pecado. Vea, los que se suponía que tenían que juzgar al creyente mentiroso eran ¿qué? Unos tremendos mentirosos. O sea, ellos mismos violando la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué lo hacían? Simplemente, sencillamente, no discernían. No discernían. Aquí entre nosotros podemos haber personas que tenemos textos bíblicos en el corazón o en la mente, o no sé, uno que otro contenido bíblico, tema bíblico, pero si no lo discernimos, ¿qué estamos haciendo con esos textos bíblicos? Mucho daño. Le digo algunas verdades de aquí, de estos textos que leí en ese momento. Después que Jesús fue privado de la libertad por las autoridades religiosas de Jerusalén, buscaban algún cargo para declararlo culpable y así condenarlo a muerte, porque eso era lo que ellos querían, matarlo. Pero ¿sabe qué? No lo encontraban. Jesús cometió un pecado cuando estuvo en la tierra, una sola imprudencia, una sola falta. Él era perfecto, era sin fallas.
Pero aquí describen estos versículos que acabamos de leer, que se levantaron algunos para acusarlo, dicen el 57 y 58 de esta versión de Marcos 14, dice que se levantaron algunos para acusarlo. En San Mateo 26, 60, 61 dice que eran dos, porque ahí está un paralelo de este texto, Mateo 26, 60, 61. Y ellos, dando falso testimonio, dijeron, torciendo de manera errónea las palabras del Señor Jesús, lo que ya les escuchamos. ¿Por qué digo torciendo de manera errónea? Porque un poquito más adelante los vamos a leer para que hagamos ese comparativo y entonces quede todavía mucho más comprendido lo que el Señor nos está enseñando esta noche y que es para edificarnos. Ahora, quiero decirle algo. Este pasaje bíblico que leí ahorita de Mateo 14, 55 al 59, como los que vamos a leer enseguida, únicamente es para ilustrar la enseñanza, para ilustrar este mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje es para usted y para mí. Entonces le digo lo siguiente: cuando no discernimos o no distinguimos o no diferenciamos una cosa de otra para hacer un juicio o tomar una decisión por diversos motivos o razones, nosotros estamos cometiendo faltas, desde muy leves hasta muy graves y hasta pecados. Le pongo ejemplos prácticos. Nos despiden de un empleo, pero simplemente brotan expresiones de nuestros labios de, no, el patrón era bien mala onda, no, la de recursos humanos me puso el dedo y me corrieron, y ponemos un montón de argumentos, pero no discernimos. Pongo otro ejemplo práctico: no nos autorizan un proyecto, donde sea, en casa, en una empresa, en la iglesia, etcétera, etcétera, pero no discernimos. Es que como soy yo, no me lo autorizaron. Como quiero hacer algo que va a ser de beneficio, dijeron que no. O iniciamos un negocio, estamos haciendo bien las cosas, pero no obtenemos los resultados que esperábamos. Y simplemente hablamos por hablar. Pero si estoy poniendo todo mi entusiasmo, estoy pagando mis impuestos, estoy haciendo bien las cosas aquí, allá, ¿por qué no veo los resultados? Atienda esta verdad. Cuando usted y yo no tenemos el cuadro completo, es una expresión que se me vino a la mente y luego la investigué y sí está ahí. Cuando usted y yo no tenemos el cuadro completo o visión de conjunto de la cuestión o asunto en el que ocupamos un juicio o opinión sano, justo, sus conclusiones o las mías serán muy parecidas a quienes acusaban, violando la verdad, al Señor Jesús. Se lo repito, cuando usted y yo no tenemos el cuadro completo o visión de conjunto de la cuestión o asunto en el que ocupamos un juicio o opinión sano, justo, sus conclusiones y las mías serán muy parecidas a quienes acusaban, violando la verdad, al Señor Jesús. Atiende esta verdad. El discernimiento es esencial. El discernimiento es esencial para que tú y yo verdaderamente seamos personas justas en lo práctico y no emitamos juicios que, en primer lugar, a los que nos van a hacer mucho daño a nosotros, pero también sobre quienes emitimos ese juicio, esa acción, etcétera, etcétera. Y para completar el cuadro, vayamos a San Juan capítulo 2, 19 al 22, ahí están las palabras de Jesús. San Juan capítulo 2, versos 19 al 22, leo aquí la versión Palabra de Dios para Todos. Jesús les contestó: destruyan este templo y lo volveré a construir en 3 días. Verso 20, ellos le dijeron: para construir este templo se demoraron 46 años y tú vas a construirlo en 3 días. Verso 21, con la palabra templo Jesús se refería a su propio cuerpo. Después de que él fue resucitado de la muerte, sus seguidores recordaron lo que había dicho, entonces creyeron en las escrituras y en lo que Jesús dijo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dio esta respuesta a estos religiosos? Porque eran unos líderes religiosos, los que le hicieron la pregunta. Si gusta lo puede leer ahí en los versos 14 al 16 y 18, 14 al 16 y 18 de San Juan 2. Resulta que Jesús llega al templo, era la fiesta, estaban celebrando una fiesta de la Pascua,
y los líderes religiosos hacían negocio con los que llegaban a esa celebración. Entonces, ¿se acuerdan de ese pasaje, no? Ya Jesús hace un látigo, una especie de látigo, y corre a los cambistas. Estaban haciendo negocio con los que llegaban ahí. Entonces, como los religiosos líderes vieron pues que el negocio se les iba y lo que hacía Jesús, etcétera, etcétera, entonces le dijeron, ¿con qué autoridad lo haces? Lo que les estoy diciendo están en esos versículos, que ya les dije anteriormente. ¿Con qué autoridad lo haces? Y entonces los líderes le dijeron, danos una señal a ver si tienes autoridad. ¿Y qué hizo Jesús? Pues les dio una señal. ¿Qué es una señal? Una evidencia, una marca. ¿Y una señal se cumple en el momento o después? Una señal es en lo futuro. Entonces Jesús les dio una señal. Por eso Él les dijo en el verso 19, se los vuelvo a leer: destruyan este templo. ¿Qué quiere decir destruyan? Deshagan, conviertan en ruina. Eso es lo que está diciendo ahí Jesús a los religiosos. Deshagan, conviertan en ruina, ¿qué? Este templo o santuario. Aquí Jesús no se refería al edificio, hacía referencia a su propia persona de manera metafórica. ¿Por qué? Porque Él iba a la cruz y Él iba a ser enterrado, Él iba a ser sepultado en una tumba. Por eso dijo, conviertan en ruina este templo o este santuario, se refería a Él mismo. Y por eso después les dice, y lo volveré a construir, es decir, lo volveré a producir, lo volveré a levantar. En todo esto Jesús les estaba dando una señal. ¿De qué? De su muerte y resurrección. ¿Señal de qué? De su muerte y resurrección. Pero estos líderes no discernieron. Estos líderes no comprendieron el mensaje o lo que Él les estaba comunicando, porque les pidieron una señal, pero ellos no lo captaron, no lo asimilaron. Y yo quiero decirle, en el Antiguo Testamento hay muchísimos textos que hablan de la muerte de Jesús. Isaías 53, que es el que más habla, todo el capítulo de Isaías 53. Y puedo hablarle de otros más, donde habla de Jesús, habla de su muerte, habla de su resurrección, perdón. Pero estos líderes religiosos, ni por lo menos, ese es el problema, cuando la gente escucha del Evangelio, pero ni por lo menos reflexiona en lo que dice el texto para interpretar el sentido de la frase. Porque ahí es donde fallaron estos religiosos, que al estar buscando cómo acusarlo, no, es que él dijo que iba a derribar este templo donde estamos reunidos y en 3 días lo va a construir, y dice que sin la ayuda de nadie. ¿Cómo es que le va a hacer? Pregunto, ¿Jesús es Dios? Mire, si hubiera sido así el plan de Dios, porque Jesús estaba sometido al Padre, si así hubiera sido el plan de Dios, ¿qué hubiera hecho Jesús? No había dinamitas en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, creo que no, o no sé si ya lo había, pero lo hubiese o no, Él con su poder tira las paredes y el techo, y con su poder lo levanta, y mejor, ¿o no? Si Él nos hizo a ti y a mí, ¿qué no puede levantar 4 paredes y un techo? Por favor. Pero eso no era a lo que venía Jesús. No venía así como un Rambo, como un no. Y eso es lo que querían los judíos. No, Él venía en otra dirección muchísimo mejor que como pensaban los religiosos. Entonces, de aquí brota esta verdad, este principio para ti y para mí. Quienes actuamos o hablamos sin siquiera investigar algo. Repito, quienes actuamos o hablamos sin siquiera investigar algo del por qué nos suceden, o experimentamos cosas desagradables o adversas. Cuando esto no lo hacemos, estamos en la misma condición de estos líderes religiosos. Por consecuencia, atrayéndonos problemas y causándole problemas a otros. De favor, atienda esto. Es una verdad que nos va a ayudar a usted y a mí. La mayoría de las personas en cualquier país del mundo no discierne o no tiene la habilidad de diferenciar o establecer correctamente sus juicios o opiniones para decir o hacer algo, porque aún no habita en ellos el Espíritu Santo. Se lo vuelvo a decir. La mayoría de personas en cualquier país del mundo no discierne o no tiene la habilidad de diferenciar o establecer
correctamente sus juicios o opiniones para decir o hacer algo, porque aún no habita en ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Más adelante le voy a hablar de otra parte que Dios determinó que tiene que estar dentro de usted y de mí, no solamente el Espíritu Santo, para tener juicios u opiniones correctas. Le leo un texto contundente aquí por lo que dije anteriormente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta a los Corintios 2, 14. Doy lectura en la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. El que no tiene el Espíritu, dice el apóstol Pablo, no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura. No lo puede entender porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Quien no es cristiano, quien no es cristiana, no discierne, no diferencia. Entonces, para él o ella, le dicen algo, le hacen algo, o a veces no es que lo hayan agraviado, simplemente le aplicaron un correctivo justo. Pero como no discierne, se va con todo contra el que hizo eso. Porque dice, no, esto no se queda así. ¿Cómo? ¿Me lo hicieron? No. Para darle una aplicación a este texto que di lectura hace unos segundos atrás, voy a hacer unos ejercicios y después vamos a ver un texto. Por ejemplo, personas que no tienen el Espíritu Santo, les faltan el respeto, que es muy común y corriente. O les dijeron o hicieron algo que los ofendió, que es muy común y corriente. ¿A cuántos de nosotros nos hacen cosas que nos ofenden? O sea, es a todos, ¿no? Todos. Hoy, por ejemplo, venía ahí caminando, fui a hacer algunas cosas al centro de esta población y un joven pasó sin verme y me golpeó un brazo. A ver, ¿eso agrede? Y si no tengo el Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Qué hubo? Así no se queda, me golpeaste. Hay gente que así reacciona violentamente porque no discierne. O hay personas que, por ejemplo, no tienen las capacidades para enseñar un encargo en una empresa. Por lo tanto, no les dan oportunidades de ascenso. Y esas gentes que se molestan grandemente. Es que como no soy el amigo de aquí, es que como no soy la amiga de allá, es que como no soy el hijo, por eso a mí no me lo dan. Y esta persona, como no discierne, si discerniera, dijera, no, pues es que en ese cargo pues no la hago, no soy competente. Espero estarme dando a entender así, por lo que voy a decir enseguida. Entonces, cuando un creyente, un hijo de Dios, una hija de Dios, o asiste a un lugar como estos y se le predica la palabra de Dios, y por ejemplo le leen este texto que anoté aquí, Efesios 4:32, nuevamente leo la versión Nueva Biblia Viva. Al contrario, dice nuevamente aquí el apóstol, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Y esto se lo dice un creyente al incrédulo, al que no tiene el Espíritu, o viene un incrédulo a la congregación, o hay incrédulos en las congregaciones por años, y escuchan este texto y el no creyente dice, no, es que yo no me esperaba eso de esta persona, perdónalo. No, es que creía que era buena. Oye, perdónalo. Y el incrédulo, el que no tiene el Espíritu, dice, que lo perdone Dios, yo no. Y hay muchas personas que no tienen el Espíritu, están en una iglesia cristiana y cuando dicen, es que el que habla ahí en el micrófono me ofendió. Es que aquí hay personas que me quedan viendo medio mal. Es que no sé qué onda. ¿Y qué cree que esas personas se van de la congregación y se van bien enojados y se van hablando mal del que supuestamente los ofendió? ¿Por qué? Porque no saben discernir. Y otros con todo y eso se quedan en la congregación, pero ahí están con mal humor, haciendo daño a otros y bueno, haciendo un montón de cosas. La razón, pues no tienen al Espíritu. No tienen al Espíritu. Por eso, ¿cuánta gente hoy sin Cristo vive resentida, rencorosa, amargada, buscando venganza y bueno, un montón de cosas, por hablar solo de este aspecto, pero hay muchos aspectos más.
¿Debido a qué? A lo que le vengo enseñando. En pocas palabras, un incrédulo, una incrédula jamás va a discernir. Jamás. No se puede. Es imposible. Puede pasar con alguien que es cristiano o cristiana que tiene poco tiempo, eso sí, porque le falta mucho contenido de la Biblia en su corazón, mucho contenido de las Escrituras ya en convicción y que las comprende. Puede pasar, pero con alguien que tiene 15, 20 años o más en una iglesia cristiana y no discierne, es que todavía no ha nacido de nuevo. Todavía no tiene el espíritu. Cuando no se tiene el espíritu, por más que le dices, es que es así, es asado. Mira, te voy a quitar de aquí por esto, el otro, te voy a. Ah, no. Es que tú, es que. ¿Por qué? Porque no discierne. No discierne. Y ahí mucha gente se pierde. Continúo enseñando. Por otra parte, muchos cristianos, cristianas no disciernen en muchos aspectos, fíjese bien, de sus vidas o de la vida en compañerismo con otros creyentes o en compañerismo con la sociedad en general, la escuela, el trabajo, etcétera, etcétera, porque no invierten por lo menos unos 30 minutos diarios en las Escrituras. Esta es otra cosa. Y esto sí está grave. Que muchos cristianos, muchas cristianas no disciernen en muchos aspectos de sus vidas o de la vida en compañerismo con otros creyentes o en la sociedad, como lo dije, puede ser en su empleo, en su escuela, en muchos lugares, porque no invierten por lo menos unos 30 minutos diarios a las Escrituras. Hay creyentes que, bueno, por alguna razón, el Señor ahí me los pone de apechito, ¿verdad? Voy en algún transporte público y su servidor va en la parte de atrás de ese transporte público y ese creyente, que yo sé quién es, va en la parte de adelante discutiendo con las personas. Una ocasión mi esposa y yo estábamos bueno, no sé si estaba ahí mi esposa o una de mis hijas, estaba haciendo fila ahí en uno de los supermercados que están aquí en la salida de Ocotlán, para no decir el nombre, ¿verdad? Estaba ahí haciendo fila con mi carrito y como 6 carritos adelante estaba un pastor con su esposa. Y él quería pagar con una tarjeta, no sé si era débito o crédito, no sé qué era, pero el asunto es que pues no funcionaba, no sabían si era la máquina o la tarjeta. ¿Y qué se pone el pastor? Pero sí, yo dije, ah caray, se le puso al brinco, casi la quería ahorcar a la pobre cajera y le decía, oiga señor, pero yo qué culpa tengo. Yo no sé si es la máquina o es su tarjeta, si quiere vaya a otra caja. No, pero es que yo dije, no, que no me voltee a ver, que no me vea. Por él, yo no quería que se sintiera avergonzado. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque cuando nosotros estamos bien pobres de escritura, aunque esté el Espíritu ahí, no funciona, no opera. Leo unos textos aquí, Salmo 119, 130. Salmo 119, 130, versión Nueva Biblia de las Américas. La exposición, así dice este texto, la exposición o declaración de tus palabras o mandamientos imparte o transmite luz. ¿Qué es luz? Conocimiento que ayuda a solucionar un asunto. Dice enseguida aquí, da entendimiento o da ideas o conceptos para resolver toda situación. ¿Qué hace la Biblia? Te declara que lo que tú y yo necesitamos. ¿Para qué? Para que nos ayude a solucionar cualquier cosa. O nos da conceptos para resolver diversas situaciones. Es lo que está diciendo aquí el Salmo 119, 130. Pero si no está en ti, si no está en mí, pregunto, ¿vamos a poder discernir? No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hija. Ay, mi mujer, yo no sé qué voy a hacer. Mi marido. ¿Me va siguiendo? ¿Sí? Hay mucha gente en Cristo, es lamentable decirlo, que está así, sin discernir. Y eso es lamentable, porque tú y yo fuimos llamados a ser ¿qué? Luz del mundo. ¿Qué es luz? Como te lo dije aquí, a través de ti, a través de mí, nosotros damos entendimiento, conocimiento, que la gente dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Cuando abre su boca, salen unas palabras, wow, tiene una sabiduría o tiene expresiones
o tiene respuestas a diferentes situaciones. Yo quiero ser como él. ¿Te han dicho así a alguien? ¿No? La dueña de este local me invita, quiere que vaya a su casa un día. Dice, es que usted viene a pagar la renta y en los 15 minutos que platico con usted, de su boca salen un montón de cosas. Y yo le digo, sí, sí, maestra, y es maestra, es esto, sale de aquí. Pero es que yo nunca había oído un hombre que supiera tanto. Pues a lo mejor no había ningún hombre que leyera tanta Biblia, le dije, o retuviera Biblia. Pero lo que sale de mi boca, maestra, sale de aquí. ¿Le han dicho a alguien a usted sí? No. Necesitamos llenarnos de la palabra. Por eso le puse este texto aquí, que no me vino de mi mente, no, el Espíritu Santo me lo dio. Le leo otro texto aquí, Salmo 119, 104, la parte A, Salmo 119, 104, perdón, la parte A, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Tus mandamientos me dan entendimiento. Es lo que dice aquí el salmista, tus mandamientos me dan ¿qué? Entendimiento, entiéndase, razones, criterios, juicios, para dar respuesta a todo lo que se me presenta en la vida. Eso quiere decir aquí entendimiento, repito, razones, criterios, juicios, para dar respuesta a todo lo que se me presenta en la vida. Yo, ¿cómo voy a huir de la tentación? Yo, ¿cómo me voy a evitar caer en un pecado? Yo hablo de mí, ¿cómo? ¿Cómo me voy a guardar en pureza? ¿Cómo voy a respetar lo ajeno? ¿Cómo no voy a hacer lo indebido? ¿Cómo? Si no tengo la palabra de Dios. ¿Cómo? Tus razonamientos y los míos, los caídos, a lo único que nos meten es en problemas. A las decisiones que tomas tú y yo con la naturaleza, razonamiento de la naturaleza caída, a lo único que nos introducen es una infinidad de dificultades. Ahorita vamos a leer un pasaje un poquito largo para comprender mejor lo que estoy diciendo en este momento. Entonces, donde hay congregantes que bueno, ¿no? Que ya nacieron de nuevo, qué bueno. Pero están así, sin instrucción de la palabra, pues, hijos, y ahí hay un montón de problemas. Ay, fíjese, pastor, que mi esposa así. Ay, fíjese, pastor, que mi esposa así. Por esto que estoy diciendo ahorita. Cuando hay una esposa, un marido sin la palabra de Dios, a ver, ¿cómo va a respetar? ¿Cómo va a soportar? ¿Cómo va a hacer ella su parte o él para vivir en armonía? Pero te leo otro texto aquí muy conocido, Salmo 119, 105, es muy conocido este texto. De este Salmo 119, 105, palabra de Dios para todos, es la versión que voy a leer. Tu palabra es lámpara, dice el salmista. Dice que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. ¿Qué es lo que nos enseña este Salmo 119, 105? Que las escrituras nos muestran todo lo referente a Dios y todo lo referente acerca de usted y de mí. ¿Sabía eso? Se lo vuelvo a decir. Las escrituras nos muestran todo lo referente a Dios y todo lo referente a usted y a mí. Aquí nos dice que Dios es el sabio y tú y yo somos ¿quiénes? Los insensatos. Suena fuerte, pero así es. ¿Qué no Pablo dijo en 1 Corintios 1, verso 29 o 30? Que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Sí, así dice, no? ¿Qué es lo necio? Por los insensatos, los que no tienen un montón de cosas, lo vil, lo menospreciado, lo que nadie quiso, escogió Dios. Y eso somos tú y yo. Hace años lo prediqué así a fondo y por aquí estaba una señora de mucho billete y con su cabecita me decía, yo no. Y yo le dije, también usted, señora, aunque ya sé que ya no va a usted a regresar, porque se va a ir bien ofendida. Por eso es que el cristiano, la cristiana tiene que ser humilde, de mente pequeña, que reconoce que Dios es el sabio y que Él, por muy encumbrado por la gracia de Dios que sea, sigue siendo un insensato. Yo sigo siendo un insensato, todos los días yo voy a Él. Él es mi fuente de sabiduría, Él es el que me llena de argumentación para empezar el día. Porque yo le digo, Señor, ¿de qué me sirve ser
un orador o alguien que está ahí dando temas de la Biblia cada vez más elocuente si mi vida es un desastre? No, yo primero quiero que mi conducta esté al agrado tuyo. Y todo lo demás, si me lo quieres seguir dando, adelante. Pero a mí lo que me interesa es mi vida. Parece que fuera yo egoísta, pero no. A mí me interesa cada vez más ser y más de corazón limpio. Entonces, continuando con la enseñanza, entonces, si no nos determinamos a escudriñar las Escrituras en cualquier tema o situación que debamos tomar una decisión, escucha esta verdad, tú y yo nos vamos a equivocar. Te lo vuelvo a decir, si no nos determinamos, porque esto es de determinarse. No, ya se acabó. Estoy ahí 3 horas viendo una serie de Corea del Sur. ¿Ya saben por qué estoy diciendo eso, verdad? Porque aquí, bueno, así lo dejo. Ay, es que esa serie está bien suave. Y yo les digo a los que lo ven, ¿y qué te deja esa serie? 3 horas ahí y no puedes estar en este libro que te va a salvar la vida, que te va a salvar de un montón de problemas, ni 15 minutos. Pero cada quien lo decide. Al cablero ya no le va a ir muy bien, pero ni modo, ¿verdad? Pero bueno, cada quien lo decide. Entonces, nos tenemos que pues determinar a pasar tiempo, dedicarle tiempo a las Escrituras. De lo contrario, tú y yo nos vamos a equivocar. Y atienda esta verdad. Y hay decisiones muy fuera de la voluntad de Dios que nos van a costar no solo lágrimas, sino grandes tragedias. No solo lágrimas, sino grandes tragedias. Yo sé de un pastor, aquí de Jalisco, no lo voy a decir de dónde, que se ha divorciado 4 veces y se ha casado 5 veces. ¿Por qué cree? ¿Tiene una idea? ¿Tiene una idea por qué se ha divorciado tantas veces, se ha casado un montón de veces? No, porque él dice que cada esposa que ha tenido no son aptas para el ministerio. Y como no son aptas para el ministerio, se divorcia para ver si la otra es apta. ¿Cómo ve? ¿Sabía usted que no todas las esposas de pastores son llamadas a ser pastoras? ¿Sí sabía? Si no, ya lo saben. Si no es pastora, pues ¿qué? Es mi mujer, es hija de Dios. Yo la escogí porque es cristiana y me gustaba, porque ya le he enseñado a los jóvenes. Número 1, ¿con quién te vas a casar? Con una mujer cristiana. Número 2, con una mujer que te guste, o al revés. Mujer, ¿con quién te vas a casar? Con un varón que sea cristiano y que te guste. Pero si no es pastora, pues no es pastora y se acabó. Pero ese pastor dice, no, hasta que encuentre yo a la pastora, no, pues te vas a hundir en el infierno, se le dice. Para allá vas, que vuelas, si no te arrepientes. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Por lo que dije anteriormente. Aquí te leo, Proverbios capítulo 5, versos 1 al 13. Proverbios capítulo 5, versículos 1 al 13. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Si gusta acompañarme, y si no, no sé si está apareciendo ahí en la pantalla. Ahí lo puede usted leer. Repito, la cita es Proverbios capítulo 5, versos 1 al 13. Leo Reina Valera, verso 1. Hijo mío, dice aquí Salomón, fue el escritor, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Por qué dice sabiduría e inteligencia? Porque Salomón ya había vivido esto que voy a enseñar ahorita. Dice, para que guardes consejo o retengas las palabras que te voy a decir, y tus labios conserven la ciencia o un conocimiento práctico conforme a las Escrituras. ¿Qué dice el verso 3? ¿Qué le dice a su hijo Salomón? Porque los labios de la mujer que extraña, la amante pues, la otra, etcétera, etcétera, destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Pero le dice a su hijo en el versículo 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos, sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, o al lugar de castigo antes de ir al infierno. Sus caminos de esa mujer son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de vida. Dice en una especie de exhortación Salomón el 7, ahora pues hijos, oídme, o presten atención y guarden esto que les voy a decir.
y no os apartéis de las razones de mi boca, es decir, del consejo que le estoy dando. ¿Y cuál fue el consejo en el verso 8? Aleja de ella tu camino. Consejo 2, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que qué, extraños se sacien de qué, de tu fuerza. Aquí habla de tu dinero. Es decir, ya no es tu esposa, ya no son tus hijos, ahora es la otra con otros hijos. Y tus trabajos estén en casa del extraño. Versículo 11, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, es decir, te mueras y digas: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y los que me enseñaban, a los que me enseñaban, perdón, no incliné mi oído. Cuando un varón, porque aquí le está hablando un varón y se entiende casado, ¿qué le está diciendo Salomón a un hombre casado aquí en estos proverbios? Le está diciendo: mira, varón, te voy a dar un consejo práctico, te voy a dar reglas prácticas. ¿Para qué? Para que no te dejes seducir por ninguna mujer que busca tener relaciones íntimas contigo única y exclusivamente por tu dinero. Pero en primer lugar, eres casado. Dos cosas vas a hacer ahí si te dejas seducir por esta clase de mujeres. Número 1, vas a pecar contra Dios. Número 2, vas a destruir tu matrimonio y vas a dañar a tus hijos o hijas. Tu nombre va a quedar pisoteado. O sea, aquí Salomón está dando consejos prácticos para decirle a un hombre casado: escucha lo que te estoy diciendo. Pero aquí de entender que este hombre que escuchó todo lo que le dijo Salomón, que le dio reglas prácticas, le dijo: mira, aleja de ella tu camino. Por decir así, para darme a entender mucho mejor. Si tú o yo, varón, vamos a un restaurante a desayunar, comer, cenar, se entiende, solos. Si tú y yo vamos a un restaurante a comer, desayunar solos, y la mesera ahí, pues, hay muchos restaurantes donde hay mujeres, casi no hay varones, y hay de las 3, 4, 5 meseras que hay en ese lugar, te atiende a ti, te chiquea, sus expresiones son como dice aquí el proverbio, y te hace hasta ojitos y te dice: ay, pensé que no ibas a venir ahora. ¿Qué está haciendo esa mujer contigo, hombre casado? Te está tirando el anzuelazo, ¿no? ¿O no? Conmigo ya lo hicieron. Lo que estoy diciendo es algo verdadero. Tu servidor era gerente de una empresa muy grande en Guadalajara. Yo llevaba a mis bebés a la primaria a 7:30 de la mañana. Yo tenía que abrir la empresa 8:30 de la mañana, 15 a las 9 de la mañana. Ya no tenía tiempo de regresar a la casa a desayunar. ¿Qué hacía? Dejaba a mis hijitas en su escuela primaria y yo me iba de volada a mi oficina. Y antes de ir a mi oficina, yo llegaba, tenía 5 restaurantes donde yo podía desayunar. Estoy hablando de Guadalajara, no de Ocotlán. Y me encantaba un restaurante donde hacían unos desayunos riquísimos, pero un café, wow. Si me invita un día, lo llevo para que usted pague. Pero llegó una, bueno, eran 5 meseras, llegó una morena, muy atractiva. Los clientes la peleaban, pero siempre llegaba a mi mesa. ¿Ya se dio cuenta que lo prefiere usted? Cuando dijo eso dije: no, Arturito, es el último desayuno que te vas a echar aquí. Ni modo, está bueno el café, pero ni modo. ¿Qué hice? Fue la última vez que fui. Jamás me volví a parar en ese restaurante. Como a los 6 meses saliendo de mi oficina, porque la tenía yo como a 200 metros del restaurante, mi oficina, ahí por Prisciliano Sánchez y Federalismo, ahí estaba mi oficina. Un día saliendo de mi oficina, pasó ella. ¿Cómo cree que iba? Embarazada. ¿De quién? Sepa la bola. Estoy hablando realidades. Pero puede ser que usted por ahí haya alguna mujer que trata de seducirlo, no sé, en algún negocio, en alguna escuela, en su trabajo, etcétera, etcétera. Cuando dice aquí: aleja de ella tu camino. Si tú hombre casado, sabes que en esa avenida, por poner un nombre, Hidalgo, ahí te la vas a encontrar. ¿Qué tienes que hacer?
Puedes irte por la de Madero, ¿no? Digo, por mencionar otro nombre, que no sé si coincida las calles donde tú vives. Es decir, vas a caminar más, vas a rodear más, pero ya no te vas a encontrar con esa mujer. Es lo que está diciendo aquí. Todo esto que te estoy comunicando, de todo lo que enseña este texto, es para decirte, si tú guardas este Proverbio 5 del verso 1 al 13, si es tu caso, si esto tú lo ocupas, si tú lo guardas, lo vas a hacer, pero si no, va a pasar como dice aquí en los versos 12 y 13. ¿Qué enseñan esos 12 y 13? Aquí hace referencia a un hombre casado que aunque recibió el consejo, continuó. Y como es normal, cayó. ¿Y cómo le fue? Mal. ¿Por qué te busca una mujer casada? ¿Tú crees que nada más porque sí? Perdón, una mujer y sabe que tú eres casado, nada más porque sí. Tiene intereses bien perversos. A veces no es dinero, quiere destruir tu matrimonio. A veces son otras cosas. Entonces, continuando con la enseñanza, siguiendo adelante con la enseñanza de lo que el Señor nos está comunicando aquí. Cuando un cristiano o una cristiana está sin discernimiento, porque aquí ya estoy hablando de los cristianos, no los incrédulos, cuando un cristiano o una cristiana está sin discernimiento, puede caer en estas cosas. Yo he sabido de un buen número por ejemplo, señoritas y que son cristianas y que los envuelve un hombre, pero bueno para la labia, como se dice, le endulzan el oído, y esta hermanita santa, virgen, etcétera, etcétera, la embarazan y ahí la dejan, o el hombre se queda con ella, pero sufriendo toda su vida ella. ¿Por qué? Porque no siguió el consejo. Entonces, necesitamos aprender, amada iglesia. Escucha esta verdad. Una persona que discierne, un varón, una mujer, se entiende, son cristianos, son cristianas, le da el valor que tiene a la palabra de Dios. Te lo vuelvo a decir, una persona que discierne le da el valor que tiene la palabra de Dios y no a sus razonamientos o deseos. Y aunque estos deseos o razonamientos sean contrarios a lo que dice la palabra de Dios, se somete a ellos, cueste lo que cueste. Dice no, 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 y a esto no. Ahora aprendamos juntos esta verdad. El discernimiento es la capacidad de distinguir. El discernimiento es la capacidad de distinguir, particularizar o fijar de manera acertada lo que se decide decir o hacer. Repito, el discernimiento es la capacidad de distinguir, particularizar o fijar de manera acertada lo que se decide decir o hacer. Vaya conmigo al primer libro de Reyes, sí, capítulo 3, versículos 16 al 28. Es muy conocido este testimonio, pero lo estoy utilizando para ilustrar esta parte de la conferencia. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al versículo 28. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Dice el 16: en aquel tiempo vinieron al rey, en este caso Salomón, dos mujeres que rameras, y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos o vivíamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Verso 18: aconteció el tercer día, o 3 días después que nació el bebé, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos o vivíamos nosotras juntas, ninguno de fuera de esta casa, sino nosotras dos en la casa. Verso 19: y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Verso 21: y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Verso 22: entonces la otra mujer dijo: no,
mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey, imagínense. Ahí estaban, no sé por cuánto tiempo, minutos, horas, yo no sé. Verso 23, aquí síganme de favor con mucha atención. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Versículo 24, aquí síganme con más atención por favor. Y dijo el rey, tráigame una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio del vivo y dad la mitad a la una y la mitad a la otra. Verso 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Verso 27, entonces el rey respondió y dijo, dad aquella al hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Verso 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que en él había sabiduría de Dios para juzgar. A ver, ¿cómo es que Salomón se dio cuenta? Nada más porque sí, nada más así. Salomón tenía la palabra de Dios dentro de su corazón. Salomón sabía discernir lo que era el amor. Salomón sabía discernir lo que era lo justo. Salomón sabía discernir los rasgos desde naturales de una madre. O sea, Salomón no fue así nada más. No, atienda a esto, le va a servir mucho. Salomón discernió quién era la mamá del bebé por las siguientes manifestaciones de las dos señoras. Número uno, por la frialdad grande de corazón de una de ellas. ¿Por qué? Por la frialdad grande de corazón de una de ellas que dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Eso dice el verso 26. Y al ver a la otra señora, su reacción cuando dijo, no, 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 Señor mío, da a este el niño vivo y no la mates. ¿Por qué? Porque la mamá prefería ver a su bebé en brazos de otra antes que verlo muerto. ¿Salomón era sabio? ¿Salomón sabía discernir? Porque tenía la escritura en su corazón. Queremos ser cristianos, cristianas que discernamos conforme a la verdad, a la justicia, a la equidad, etcétera, etcétera. Necesitamos guardar este hermoso libro en nuestro corazón. Para toda decisión es esencial que cada hijo de Él, cada hija de Él, cuando digo de Él es del Señor, tengamos las verdades de Dios en el corazón. De lo contrario nos vamos a equivocar por leerle rápidamente un testimonio más de la Biblia. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando Abraham y Lot, ahí en Génesis 13, crecieron sus ganados, crecieron sus vacas, crecieron sus chivos, etcétera, etcétera? Y entre los pastores de Abraham y de Lot se peleaban porque ya no entraban en el mismo terreno de sus propiedades, ¿se acuerda? ¿Y qué le dijo Abraham a Lot? Escoge, sobrino, escoge. No, pues el vivaracho de Lot vio aquí valles, ríos, dijo, no, pues yo para acá. Y dijo Abraham, ah, está bien. Y Abraham vio para el otro lado y no había pero ni zacate, ¿no? Pero de este lado sí había un montón de cosas. Pero ¿qué sucedió ahí? No lo voy a leer, si lo quiere anotar le doy los textos. Génesis 13, 10 al 12, Génesis 13, 10 al 12, dice que Lot, era tanta su riqueza, que su rancho, sus propiedades se extendieron hasta Sodoma. Ahí está el problema. Cuando tú y yo no sabemos discernir y se nos hace bien sencillo, no, aquí voy a ganar harta lana, no, aquí ahorita, y más si va contigo alguien y te dice, asociémonos, pongamos partes iguales, mira, la empresa va a crecer, nos vamos a hacer ricos. Y si no sabes discernir que no tienes que unirte a nadie en yugo desigual, 2 Corintios 6, 14, entonces vas a tomar decisiones que te van a salir muy caras.
Yo conozco un pastor, no voy a decir su nombre, tiene mucha lana, porque él tiene empresas, no del ministerio. Es más, él ni siquiera recibe un salario de su congregación, porque él no quiere, él es millonario. Pero llegó un vivaracho y le dijo, júntate conmigo, vamos a formar una empresa, nombre como la de los mega millonarios. Y el pastor cayó. ¿Qué cree que le hicieron? Pues lo fraudearon, lo robaron. Y él dio su testimonio, pues él es pastor. Dice, hermanos, ya le pedí perdón a Dios y ahora le quiero pedir perdón a ustedes. Saben, yo me estaba enfriando. Y era el pastor. Yo me estaba enfriando. Es más, me tocaba predicar el domingo, pues hacía la ligera, lo que cayera. Primero estaba mi sociedad. Y Dios me dio una, casi quedo en la calle, hermanos. Cuando me avisaron del fraude, él dio sus testimonios. Yo me fui a mi casa de rodillas. Mi esposa me vio muy mal con mi expresión. Me dijo, ¿qué tienes? Dijo, no quiero hablar nada contigo. Se fue a su recámara, se tiró al piso y lloró con Dios. Dijo, perdóname, Señor. Prácticamente perdí la empresa, pero fue porque no discerní. Fue porque tomé una decisión como tipo Lot. No, pues aquí hay valles, aquí hay monte, aquí hay ríos, y se fue extendiendo, dice ahí Génesis 13, 10 al 12, hasta Sodoma. Y si quieren notarlo, en Génesis 19, 18 al 30, Génesis 19, 18 al 30, Dios mandó 2 ángeles que le dijeron, hey Lot, saca a tu familia, porque aquí viene fuego. Vamos a destruir de parte de Dios Sodoma y Gomorra. Y, ay, pero es que, no, salte, córrele. Y cuando iba corriendo Lot, le dijo, oye, ahí hay un pueblito, ¿me puedo quedar ahí? Sí, córrele, porque ya vamos a enviar fuego a Sodoma y Gomorra. Y después, si quiere, léalo en su casa. Después de que Lot tenía residencias, ganado millones de dólares en el banco, ¿sabe dónde terminó viviendo Lot? En una cueva. Está en Génesis 19:30 si lo quiere leer. ¿Por qué? Por no discernir. Créanme, amados, créanme, amadas, cuando tú y yo no discernimos, si no atendemos un consejo por ahí que Dios nos va a enviar, porque Dios nos cuida mucho, aunque nosotros estemos tomando decisiones muy malas, siempre va a haber personas ahí cerca o por otros medios que Dios usa en su soberanía para decirnos, vas mal, haz esto. Pero si ni con eso nos cae el 20, nos va a pasar lo mismo que Lot. Iglesia, no es la voluntad de Dios que sus hijos e hijas vivamos en todo sentido arruinados. Le vuelvo a decir este principio, no es la voluntad de Dios que sus hijos o hijas vivamos en todo sentido arruinados. ¿Sí me voy a entender con esa palabra, en todo sentido? No es la voluntad de Dios que vivamos así. Pero si decidimos mal, la factura vendrá. ¿Sí me voy a entender con la expresión factura? Si decidimos mal, la factura vendrá. Casi cerrando, leo nuevamente San Mateo 15:16 para explicarle un poquito más. San Mateo 15:16, donde iniciamos, Dios habla hoy. Jesús respondió, ¿a quiénes? A sus discípulos. Ni siquiera ustedes son todavía capaces de comprender, ¿qué quiere decir discernir? ¿Por qué les dijo esto a sus discípulos? Porque sus discípulos no pudieron diferenciar, no pudieron sacar conclusiones de la enseñanza que hacía unos minutos había impartido a quienes no querían nada de él. Eso lo puede usted leer ahí en Mateo 15, 11 al 20, Mateo 15, 11 al 20, porque ahí decían los religiosos que se tenían que evitar de cosas, y ellos hablaban de alimentos, de lavarse las manos para no pecar. Y Jesús les dice, no, espérame, si no es lo que se come lo que te lleva a pecar, si no es lo de afuera para adentro, sino lo de adentro para afuera. Y ahí les empieza a enseñar que de dentro salen los adulterios, los crímenes, etcétera, etcétera. Y entonces sus discípulos van con Jesús y le dice Pedro, como siempre, ¿verdad? Era el representante de los apóstoles. Le dice, oye, ¿nos puedes enseñar esa parábola? Y ni siquiera era parábola. No era una parábola, era una enseñanza clarísima.
Donde Jesús decía, es que no es lo que comes lo que te hace pecar, lo que te hace pecar es lo que tienes dentro. Por eso ya les di una enseñanza, el cristianismo es dentro, es espiritual, no es fuera. Fuera expresamos lo que hay dentro, pero el cristianismo es adentro, y es lo que les enseñó Jesús aquí. Y por eso les dijo, oigan, ni siquiera ustedes son capaces de discernir, y esta reprensión, por decirlo así, amorosa de Jesús a ellos para ayudarlos era, número uno, porque eran sus discípulos. ¿Sabía usted que Jesús predicaba todos los días? Si no sabía, ya lo sabe. Jesús les predicó 3 años y medio todos los días. Y si fue una predicación diaria, yo hice las cuentas. Son cerca de 1300 predicaciones. ¿Tiene idea cuántas eran? Si les predicó una diaria, pero Jesús predicaba en la mañana, en la tarde, en la noche, de todas horas. Pero poniendo una diaria, sus discípulos tenían 1300 predicaciones y ya les caía el 20, no discernían. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted, con todo respeto, o su servidor? Aquí nuestra estimada maestra es su primera ocasión y le doy gracias a Dios que la trajo y vino. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado? Yo no sé cuántas. Si la semana tiene, perdón, si el año tiene 50 semanas, que es más o menos lo que tiene un año, 50 semanas, tenemos 2 reuniones por semana. ¿Cuántas predicaciones ha escuchado usted por año? ¿Cuántas? ¿Me lo puede decir? 100. ¿Cuántos años lleva aquí? ¿Cuántas ha escuchado? Haga números. Si usted lleva 10 años aquí, ¿cuántas ha escuchado? Casi igual que estos cuates, ¿no? Entonces, Jesús les hizo esa reprensión porque eran sus discípulos. Y porque también por ese desconocimiento voluntario que tenían sus discípulos acerca de la enseñanza que Jesús le había dado a estos judíos religiosos, y que sus discípulos, que después fueron sus apóstoles, ya tenían que haber estado familiarizados por la enseñanza que aquí impartió Jesús. ¿A poco no estamos familiarizados tú y yo con la fe, con el arrepentimiento, con el pecado, con la gracia? ¿Estamos familiarizados? ¿Y por qué ellos no? Yo quiero decirte, no es suficiente con oír, no es suficiente con saber, no es suficiente con estarnos exponiendo a la palabra de Dios, si esto no se convierte en acciones. No vamos a discernir nunca, y vamos a seguir emitiendo juicios o tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Casi concluyendo, exactamente lo mismo con usted o conmigo si no discernimos. ¿Por qué? Porque todo error, toda falta o uno que otro pecado que caigamos es porque aún no comprendemos el camino de la verdad. Se lo vuelvo a decir, exactamente lo mismo con usted y conmigo. Si no discernimos aún todo error, toda falta, aún todo pecado en el que vayamos a caer o hemos caído, es porque aún no comprendemos el camino de la verdad. Por eso a mis queridos jóvenes, varones, mujeres, yo les he dicho, por favor, si se van a casar, revisen a esa muchacha, revisen a ese muchacho hasta no poder, para ver si es cristiano, es cristiana. Porque hay mujeres que, qué buenas actrices son. Y también hay hombres, buenos actores, que si los conociera Hollywood se los llevaba. Jovenazos, por favor, miren, si ustedes se equivocan con la mujer que se van a casar, si ustedes se equivocan con el hombre que van a casar, todo lo que dije en esta noche lo vas a vivir. Y ahí vas a estar con tu cajota de Kleenex. Ay, me lo dijeron, me lo enseñaron, pero bueno. Concluyo. Para discernir necesitamos estar atentos a la palabra de Dios, o textos que correspondan al asunto
donde tengamos que emitir una opinión. Repito, para discernir o diferenciar entre una y otra cosa, necesitamos estar atentos a la palabra de Dios y receptivos o dispuestos a recibir lo que el Espíritu Santo nos revele a nuestro entendimiento. Te lo repito, para discernir necesitamos estar atentos a la palabra de Dios y receptivos o dispuestos a recibir lo que el Espíritu Santo nos revele a nuestro espíritu. Juan 14:26, la parte C, Dios habla hoy, dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿De quién está hablando Jesús aquí? Del Espíritu Santo. Pero tenemos que ser humildes. Si no tenemos la razón, y la Biblia lo dice, y el Espíritu Santo nos lo revela, ¿qué tenemos que hacer? Ni modos. Reconocer que estamos mal. Igual cuando estamos bien. Porque tanto uno como lo otro, el Señor nos va a ayudar. El asunto es aquí, como se llama la conferencia, usted y yo estamos aún sin discernimiento. Ya sabe las causas, ya sabe las razones. Y créame, esta virtud cristiana que nos enseñó el Señor es indispensable para usarla, tenerla a la mano en lo que se ofrezca o en lo que nos llegue a la vida. Termino con esto. Antes de venirme para acá, estaba viendo las noticias en CNN y hoy se reunieron en Rusia todos los países o los jeques o presidentes, no sé cómo le llamen, de todas las naciones que están en Ezequiel 38. ¿Le dice algo esto? Hoy se reunieron ya. Rusia, China, Siria, Irán, ahí se me van los otros nombres. Ya se reunieron hoy. ¿Y sabe para qué? Lo dijo Putin, porque van a iniciar el gobierno del nuevo orden mundial. ¿Le suena? La bestia. Jesús ya viene. Discernamos. Y si no discernimos, es que no somos cristianos. Hoy todavía te puedes arrepentir, pedir perdón. Yo te animo, si no eres cristiano, cristiana, si no disciernes, ve a tu casa, a solas, en la recámara. Dile, Jesús, he pecado. Sigo pecando, Señor. Ayúdame. Ya no quiero ser más un pecador, una pecadora. Y dile, Jesús, gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Acuérdate que Él es el único camino al cielo, no hay otro. Jesús es el acceso al Padre, no hay otro. Y dile, Jesús, te necesito. Y ahí va a venir Dios, ahí va a venir el Espíritu Santo y hará su obra en tu corazón. Te animo, si estás de acuerdo con tu servidor, nos ponemos de pie para orar, y si no, puede usted seguir sentado o sentada, no se preocupe. Bendito Dios y Padre, te agradecemos por tu gran corazón, Señor. ¿Quién como tú? No hay nadie. Gracias por este cuidado que tienes con todos, creyentes y no creyentes. Gracias por este amor tan grande que tienes con nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, para que lo que esta noche te place enseñarnos aquí en tu congregación, porque esta es tuya, Señor. Tú eres el pastor, tú eres el dueño de este lugar. Por favor, sea derramada gracia sobre cada uno de nosotros. Si tú ocupas la gracia de Dios para comprender este mensaje, dile, Señor, yo necesito tu gracia. Gracia es una capacidad que viene del cielo. Gracia es una ayuda que no viene de otro lado más que de Dios por Cristo. Señor, yo necesito tu gracia o tu ayuda o esa capacidad que tú das para poder comprender lo que esta noche me enseñaste. Y no solo comprender, vivirla. Si tú quieres decirle algo más al Señor, dile, ayúdame a entender que tú eres Dios, tú eres el sabio y que yo no sé nada. Ayúdame a ser humilde, Señor, para aceptarlo. Y gracias te doy una vez más por lo que me has enseñado y que es de grande bendición para mi vida y para todos los que están cerca de mí. Te amamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, tenga bonita noche.